oyentes, a los televidentes, porque así es ahora el medio de comunicación, y este portal importante que tiene el economista Clever Pinos. Saludo también y aprovecho la oportunidad para Lucho Vintimilla, quien retransmite esta señal, y asimismo no quiero perder la oportunidad de felicitarle a Lucho Vintimilla por esa cobertura que hizo durante el Mundial de Fútbol. Creo que fue un extraordinario esfuerzo y un buen trabajo realizado. Oiga, a las órdenes. Comencemos. Hace un rato, extra micrófono, conversábamos algo, Eduardo, sobre el papel de los medios de comunicación. Evidentemente hay una situación que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, el papel de los medios de comunicación, no solamente por esta campaña electoral, sino también hablemos de lo que significa en este momento tanto lo que es una programación, generalmente Eduardo, que también con una trayectoria, yo entiendo Eduardo ya de casi 50 años, si no es más, en la comunicación, nos ha puesto, yo diría, en una situación de criticar lo que está pasando con varios medios que evidentemente no tienen o no alcanzan o no llegan a dar un protagonismo importante dentro justamente de lo que son los procesos electorales. Los candidatos se han dedicado más a las redes sociales, al TikTok, apuntalando supuestamente a que el grueso de votantes son los jóvenes y que ellos van a definir un proceso de elección. ¿Qué piensa usted? Yo me preguntaría primero cuál es el rol que están cumpliendo los diferentes medios de comunicación. Quedan algunas emisoras todavía, en FM especialmente, alguna en AM, y uno como ex comunicador, digamos así, porque me he dedicado también a otras actividades últimamente, no tan directamente relacionado con los medios, sí me apena ver la pobreza primero que existe en la capacidad de conducción de los espacios de entrevistas, de opinión que se hacen a nivel de la ciudad de Cuenca, y podríamos generalizar a otras áreas del país, con excepciones, por cierto. Y lo que más me inquieta es el hecho de que se nota un grado de condicionamiento, un grado de sometimiento inclusive a ciertos candidatos en función de posiciones políticas, en función de motivos económicos que también hay de por medio, en cuestiones en las que buscan más la ubicación de la presencia de amistad y de camaradería, que no debería estar dentro de lo que implica ya el desarrollo de una comunicación informativa, de entrevista y de opinión, y sobre todo si se quiere llegar a la comunidad. Yo creo que son aspectos que hay que dejarlos de lado, en el momento que uno está frente al micrófono, por más amigo que sea, pero hay asuntos que hay que preguntar, que hay que cuestionar, que hay que decirlos. Este fin de semana nomás escuchaba uno de aquellos programas, tenía que ver con candidatos a la concejalía de la ciudad de Cuenca, candidatos que entiendo que están muy relacionados con el actual alcalde, el medio de comunicación dando la guía exacta solamente para que se hable de manera, diríamos, a favor de quienes estaban allí presentes, y ni siquiera permitiendo que las preguntas formuladas a través del medio sean debidamente respondidas por los candidatos. Esto como un breve resumen. Habría que entrar en más detalles para explicar con mayor precisión lo que estoy diciendo. Pero asimismo se ve, se observa, se encuentra en los medios nacionales un síntoma similar, una falta de objetividad en la conducción de los programas periodísticos. Yo he seguido últimamente con mucha atención la forma de conducción que se tiene en medios como Radio Ser, por ejemplo, en España, la cadena Ser de España, y también la Radio Nacional de España, que pese a ser parte del gobierno, porque está dependiendo del Estado español, sin embargo, en el momento que se desarrolla programas de entrevistas a cualquier personaje de la política o que tiene que ver con la actividad pública, se desligan de ese nexo de amistad, de esa camaradería, para ser portavoces de la comunidad.
Eso es lo que nos hace falta. Yo creo que nosotros debemos saber que cuando estamos ante un medio como el presente, por ejemplo, que sabemos que atrás de micrófonos, atrás de cámaras o en las pantallas de una computadora o de un televisor, la gente está esperando una opinión que les permita orientar su punto de vista, sus conocimientos y estar además frente a opiniones que tengan la capacidad de ser una guía, de ser una oportunidad de tener una orientación hacia dónde podemos seguir y qué es lo que se debe hacer. Oiga, Eduardo, ¿qué es lo que ha pasado? Y nosotros creo que podemos hablar, yo diría hasta con propiedad, porque hemos tenido ya una larga trayectoria y desde que yo me acuerdo no hemos llegado a un nivel en donde incluso la agenda la imponen los candidatos o la quieren imponer, ¿no? A mí me ha pasado estos últimos días que llama a alguien a pedir una entrevista y, bueno, uno dice ya, ven a las 8 de la mañana, supongamos. Ah, no, esa hora no puede el candidato, puede al día siguiente o pasado mañana, ¿no? Consecuentemente, es parte o los responsables de todo esto somos los propios medios de comunicación. ¿Qué piensa usted? Sí, es parte de ese condicionamiento que había señalado hace un momento. La forma en la que debe o debería conducirse un espacio de esta naturaleza es confrontando cuáles son los lineamientos primero, el contenido que tiene su oferta de campaña. Estamos hablando de candidatos en este momento, estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que se está ofreciendo cuando se llegue a la función, al cargo para el cual se está aspirando? Llámese alcaldía, prefectura, concejalías. Y se ve una pobreza absoluta, una pobreza total y una falta de preparación y de conocimientos para responder adecuadamente a las preguntas, o simplemente tienen el bolsillo vacío, llamemos en el sentido, o la cartera vacía, o el maletín vacío de posibilidades de dar una respuesta adecuada, porque no tienen la preparación dentro de esa documentación o de los papeles que lleven para decir, aquí está, y yo quiero hacer dentro de la función a la que estoy aspirando estas actividades o estos proyectos o estas obras. Citemos aquí lo que pasó 4 años atrás aproximadamente, precisamente con Pedro Palacios. Y a mí me llamó mucho lo que pasó con los medios de comunicación también, porque pocos, o creo que ninguno de ellos, tomó la precaución de informarse y de leer qué tenía la oferta del candidato. Lo que pasa es que Pedro Palacios, Eduardo, casi no aparecía en el radar de opciones, ¿no? Acuérdese que la opción se hablaba de Marcelo Cabrera, de Paul Carrasco, estaba Jefferson Pérez y alguien más, pero él, sí, en otras palabras, como que capitalizó una especie de confrontación entre los favoritos y ganó una elección. Yo diría incluso sin hacer mucho esfuerzo. Sí, sí, pero es que no le quita lo que estoy diciendo, a lo que usted acaba de acotar, porque tampoco de esos otros candidatos había el conocimiento apropiado de parte de los entrevistadores de qué es lo que tenían esos candidatos, Marcelo Cabrera, que usted acaba de mencionar, de Paul Carrasco, y hablando en el caso de Pedro Palacios, yo fui al Tribunal Electoral 4 años atrás y dije, quiero saber cuál es ¿con qué se inscribió el candidato? Se inscribieron los candidatos, no pedí exclusivamente de él, sino los candidatos de la alcaldía en esa oportunidad, y me puse a revisar los documentos y tenía debidamente clasificados, revisados, y sabía su contenido. ¿Qué encontré en la oferta de Pedro Palacios que sirvió para inscribir su candidatura? Todos, absolutamente todos, y tengo el documento, podríamos exhibirlo en otra oportunidad, se limitaba a decir que va a realizar los estudios de prefactibilidad del mercado en el sector del Arenal, por decir algo, ¿no? O de prefactibilidad para el nuevo estadio para la ciudad de Cuenca, y de prefactibilidad para hacer un puente por algún lado. Prefactibilidad. Quienes me escuchan y que conocen esta terminología, saben que al hablar de prefactibilidad se está diciendo de algo que ni siquiera le da la oportunidad ni la opción de contratar, porque una vez que tiene la factibilidad, ya cuando se ve que es una obra viable, vienen los estudios de la obra y viene la contratación. Pero ahí casi todos los planes de los candidatos aparecen así, y esa parece una especie de, no sé, de decir, de trampa, pero ¿no? Es de una estrategia, para entonces. Que no, claro, para que no digan, voy a hacer el puente, por ejemplo, en tal parte,
Entonces, si no ha hecho, se aplica justamente la revocatoria del mandato que está en la Constitución, ¿no? Donde es mucho más contundente, decir, no ha hecho y se va a la casa. Pero es una trampa para el elector. Y que maneja justamente el Consejo Electoral y permite eso. Exactamente, allá iba también mi punto de análisis. ¿Cómo califican las autoridades electorales este tipo de documentos que contienen las ofertas de campaña de los candidatos? Yo creo que no hacen absolutamente nada. Toman el papelito y dicen, bueno, sí, esto es lo que me mostraron como su programa de trabajo, si es que llega a la alcaldía. Pero sí está en todo, ¿no? Y claro, y para concejal, para prefecturas y en todo el Ecuador. Hace falta entonces también de parte de la autoridad, y vayamos más acá también un poquito, antes de todo este proceso de presentar la documentación, ¿qué hacen? ¿Qué rol juegan los partidos políticos? Los movimientos políticos. Esos son los ¿Qué capacitación dan claro. a sus candidatos? ¿Cómo los preparan? ¿Qué tipo de reuniones mantienen para formar un equipo debidamente preparado y capacitado para la opción que están buscando? Vea qué pasa con los candidatos a la alcaldía de Cuenca ahora, por ejemplo. Pregúnteles y me gustaría que lo haga alguno de los... Ya vamos a hablar de los candidatos. No, solamente digo, claro. Pregúnteles, nada, hablando en términos generales. ¿Cuál es su equipo de trabajo? ¿Con quiénes van a trabajar? Hablemos del municipio. ¿A quién le tienen para la empresa municipal Etapa? ¿A quién van a poner frente a la responsabilidad de obras públicas, de los diferentes departamentos municipales, de las diferentes empresas municipales? Y estoy seguro que no van a tener absolutamente nada. Es más o menos lo que pasa con el gobierno de Lasso. Lasso, ¿qué ha dejado allí? Toda la gente que ya hizo mal las cosas durante el gobierno de Correa y ahora pretende lavarse las manos diciendo que fue una herencia que recibió de lo anterior. Yo pregunté sobre eso que usted acaba de manifestar alguna vez a un alto funcionario del gobierno de Lasso. Y claro, me decía que es un poco difícil desmontar el aparataje de Correa. ¿Por qué? Porque él incorporó más de 250,000 personas y las repartió en todas las entidades del Estado. Y están con nombramiento, están ya bien posesionados, lo que hace que ese sea el real ejército de Correa que maneja y está en los mandos medios. ¿Cómo desarticular eso? Significaría, me decía, millones de dólares, porque todo se ha manejado de una manera tan tramposa, que se hace imposible. Pero bueno, yo creo que tiene que buscar alternativas para establecer mecanismos de control, ¿no? Pero Clever, yo preferiría que pague esos millones de dólares a dejar que se lleven mucho más millones de dólares. Podredumbre, dice usted. Pero claro, si es que está ese mismo equipo, que está identificado plenamente ya, y que hablamos de corrupción del gobierno de Correa, y permitir que todo ese equipo, todo ese grupo siga en todos los estamentos del gobierno, en todos los ministerios, en todas las empresas públicas. Está en la justicia. Haciendo lo que están haciendo, y con eso pretender lavarse las manos el actual presidente, bueno, ¿para qué está? Y yo no creo que sea tan difícil. Yo creo que, por último, si tengo que mantener allí, me acuerdo cuando fui funcionario municipal, y yo fui director de fiscalización de la Municipalidad de Cuenca. Asimismo llegué allí y había un señor, no quiero citar el nombre, pero que decía, bueno, ¿qué hace ese señor allí? Había en el espacio del despacho que me encargaron a mí. Dice, él no hace nada ahí. Digo, pero ¿cómo es esto posible? Es que el alcalde le tiene allí. El señor entraba, salía, se iba a tomar su cafecito, regresaba y no hacía absolutamente nada. Hasta que un día hablé con él. Bueno, ¿usted qué hace aquí? Empecé a darle tareas, empecé a hacerle productivo también a él, y luego él se convirtió en no mejoró al 100%, tampoco voy a decir que eso fue una solución absoluta, pero yo tenía que de alguna manera, si me estaban encargando una persona dentro de la actividad que iba a cumplir en la municipalidad, por lo menos que sirva para ordenar los papeles, por decir algo. De alguna manera se logró eso, ¿no? Pero en cambio, mientras tanto, si usted va a diferentes instituciones, va a encontrar una burocracia de esta que le acabo de describir y que sigue abundando, que sigue incrementándose. Claro, me dejaron 200 trabajadores ya en el municipio, 500, 1000, y ahí están los mismos.
Bueno, pero también, ¿qué pasa? Llegan las nuevas autoridades, tienen sus compromisos de carácter personal, familiar, y esto está pasando mucho en el municipio de Cuenca, por ejemplo, ahora. Ya Y es son Vox años, no ahora, Populi, desde hace es años. Vox Populi, pero estoy hablando de esta administración. Es Vox Populi. ¿Quiénes son? El hermano, la esposa, los cuñados, los parientes, en la gestión municipal, los amiguitos de los medios de comunicación, quienes les facilitan las entrevistas, los contratos vienen por ahí. Eso está pasando en la actualidad, solamente para referirme al municipio. Y podríamos generalizar, yo creo que en cualquiera de las instituciones públicas. A ver, pero eso no es nuevo, ¿no? Yo he dicho varias veces y demostrado con cifras que quien más daño hizo al municipio fue Marcelo Cabrera. Él comenzó. Yo tengo hasta los datos, está en libro, de 650 que trabajaban hasta que salió Fernando Cordero, él subió a 1.300, ¿no? Y Paul Granda sacó a los que pudo y ingresó a sus amigos, ¿no? Consecuentemente, esta es una práctica que además da pena, Eduardo, no haya sido motivo de fiscalización del Consejo Cantonal, porque ellos también, por último, pueden decir, oiga, equilibremos presupuesto, no puede hacerse tanto abuso. Es que eso no se hace. Es que el rol que cumplen los señores concejales, hablando nuevamente del municipio de Cuenca, que se supone que tienen que hacer una gestión de fiscalización, lo primero que pasa adentro es que de alguna manera se conforma una mayoría, se empiezan a hacer los grupos de protección a uno y a otro, empiezan ellos también a aprovecharse de esa situación y claro, ¿cómo voy a acusar? Si también estoy incurriendo en la misma falta que cometieron los demás. Como un caso que yo lo seguí muy de cerca en el tranvía de Cuenca, por ejemplo. ¿A cuántos concejales yo llevé documentación para decirles esto está pasando con ese contrato del tranvía? ¿Y qué hicieron los concejales? Yo hablé, puedo citar nombres, tal vez no sea oportuno, pero si es del caso lo digo. De varios concejales. Y sin embargo, al momento de esperar que dentro de las sesiones, dentro del desarrollo de las actividades del municipio que juzgábamos ya, acuérdese la noche del 28 de diciembre, eso fue de 2007, 2008, bueno, en la administración de Paul Granda. A ver, 2013. 2012, claro, 2012, sí, 2012 finales, claro. Entonces, ahí se notó primero la falta total de haberse informado los señores concejales de lo que se estaba haciendo para contratar el sistema tranvía para la ciudad de Cuenca, cuando acuérdese que el alcalde de entonces, Paul Granda, hizo una serie de reuniones, de seminarios que a la final se convertían en algún lugar de carácter privado, en una reunión social para tomarse su coctelito, para tomarse su cafecito, pero absolutamente nada progresó en el espacio de enterarse adecuadamente en qué consistía el contrato, cómo iba a funcionar eso para la ciudad de Cuenca, cuánto significaba el costo. Les dieron unos datos originales, terminaron duplicándose prácticamente los costos, resumiendo así muy rápidamente las cosas. Entonces, no hay, desde el punto de vista de los señores concejales, ni ningún interés compromiso, ni empeño, exacto. Es la falta de compromiso. ¿Con quién? Con la ciudad y con los electores. Ahora, Eduardo, evidentemente, ¿qué le hace pensar este proceso electoral que viene aquí en la ciudad de Cuenca? Me gustaría escuchar su criterio de cómo está el panorama para estas próximas elecciones, cuando a diario vemos cada uno saca su encuesta, ¿no? Sacan una encuesta, y lo que me preocupa sobre todo de fondo es que no se está analizando o no se está profundizando los temas de Cuenca y de la provincia de La Suay, ¿no? Yo tuve la paciencia de ver lo que se identificó como el debate de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Y esperaba encontrar allí algo de información, algo de la posibilidad de empaparme cuáles son las ofertas de los candidatos, cuál es su capacidad de identificar los problemas de la ciudad, cómo están estructurándose, cómo están organizándose. Primero, cabe decir, debate no existió.
si se denomina bajo el calificativo de debate, ¿qué es lo que uno espera en un programa de esta naturaleza? Que haya una confrontación de ideas, de puntos de vista, de observar lo que dice el uno y decir esto se debe hacer de esta manera, y yo poner mi punto de vista para objetar o para quizá también apoyar algo que está bien planteado. Pero allí no existió en ningún momento en el desarrollo del programa. ¿A qué se limitó el conductor, el moderador? Porque tampoco hizo papel de moderador. Fue un presentador de decir, esto se va a hacer de esta forma, se nombró los candidatos y se les dio un orden determinado, se había sorteado de antemano quién iba a cuestionar algo con respecto al otro, pero cuestionar qué si ni siquiera se había dado todavía el desarrollo de la intervención de los candidatos. A mí me dejó huérfano de la posibilidad de nutrirme de algo durante ese espacio de el supuesto debate promovido por el Tribunal Electoral, por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso no sirvió absolutamente para nada. La pregunta que yo me haría también es, después de este programa, de una simple presentación, porque no había, reitero, ni debate, ni exposición de ideas, ni el esfuerzo de parte del moderador o del presentador para decir, precíseme estos puntos, desarrólleme esto, cómo va a ser, qué es lo que está proponiendo. Y además los tiempos los limitaron también de una forma tan falta de técnica y de adecuada situación para que el desarrollo de las ideas, que se limitaba a 35 segundos o 45 segundos, que debía ser las respuestas. En fin, yo no tengo, Clever, para concretarme en su pregunta, una apreciación muy clara y muy precisa de lo que está ocurriendo actualmente, precisamente porque no hay de en dónde nutrirse de ello adecuadamente. ¿Usted cree que puede haber sorpresas de pronto? Siempre habrá sorpresas, como lo fue hace 4 años para el municipio de Cuenca. Coincidíamos con algunas personas que posiblemente el ganador no va a pasar del 20%. Es que eso es lo grave, malo, ¿no? Sería grave. Ya nos ha pasado. Con una preparación o con un nivel de esa naturaleza, ¿no? Claro, es que ahí pierde ese grado de legitimidad, de confianza que se pueda tener en un candidato. Si usted entra a una función y de un escenario de 400.000 electores, apenas tiene 25, 28.000 votos y con eso usted logra ubicarse dentro de la función, ¿qué grado de legitimidad y de confianza va a tener? Porque está ganando no porque tiene una capacidad adecuada, sino por las circunstancias y por la ventaja que le da competir o pelearse una opción entre, en este caso, que son 9 candidatos. Y está claro, de los votos, ni siquiera es del padrón total que a usted le sacan el porcentaje, sino de los que han votado positivamente, de ahí sacan un porcentaje. Es decir, si de 400.000 votos, el 10% son 40.000 votos, con 20.000 votos está yendo a ganar, no ha llegado ni al 5% de esos candidatos, de esos electores que le están apoyando, del total de las personas que tenemos capacidad de manifestarnos frente a las urnas. Eso es muy pobre, eso claro, no le da ninguna legitimidad. Será legal que ganó porque tuvo mayor número de votos, pero no es legítimo. En ese rango están más o menos 4 candidatos, ¿no? Hablemos de Cristian Zamora, Pedro Palacios, está Paul Carrasco y Adrián Castro, ¿no? Que serían los que están más en esa disputa. Me preocupa o veía que hay un nivel, yo no sé si de rechazo a las candidaturas, un quemimportismo de la gente con respecto a las elecciones. Se refleja cuando las encuestas más creíbles tienen todavía un nivel alto de no enterarse o votar en blanco o intentar incluso anular su voto. Pero es que ¿cómo vamos a motivarnos con candidatos de TikTok? Pues, que esos son el que más payasadas hace, el que más chistecitos hace, el que se presenta haciendo cualquier ridiculez para ganarse para llamar la atención más que ganarse el voto, ¿no? Y la gente se deja llevar por eso, lamentablemente. Oye, y los medios de comunicación también son protagonistas de esto, Eduardo, ¿no? Es terrible. Yo veo que algunos medios, como dicen los chicos, les terminan acolitando a los candidatos
y yo al menos veo que no se está hablando con seriedad sobre temas importantes de ciudad y provincia. Absolutamente, absolutamente. Hay mucha pobreza, reitero, falta de ideas, falta de capacidad, y también del otro lado, de quienes entrevistan, de la posibilidad de decir, vea, yo tengo aquí su plan de trabajo. Esto es lo que usted me está ofreciendo para la ejecución de su proyecto político. A un candidato le daban una torta el otro día. Le festejaban el cumpleaños, ¿qué es eso? Sí, pues eso, posiblemente le están viendo que puede ser uno de los ganadores y seguramente le deben estar queriendo cepillar ya para ganar no sé, los contratos o lo que haya de por medio. Eso yo no he visto, pero posiblemente si es que el medio de comunicación además hace eso para un candidato, me deja realmente triste saber que esa forma de comportamiento está presente. Porque, a ver, todos los candidatos, yo creo que muy pocos han dado importancia al debate, a hacer acto de presencia para contar sus ideas en los medios de comunicación. Todos se han arrimado al TikTok, a las redes sociales, dicen que ahí está el triunfo y hacen lo que usted está manifestando en este momento. ¿Eso llegará a todo el público, digo yo? ¿O llegará solamente a un cierto sector? Los medios tradicionales se han venido a menos, y usted lo decía hace un momento. Las redes sociales son la fuerza que tienen, la fortaleza que tienen los candidatos. El instrumento no es el malo. El cómo utiliza ese instrumento es el que no está bien. Porque sí, si las redes sociales usted como candidato puede llegar a un público amplio, a sus potenciales electores, y les está diciendo la verdad, y también si esos electores están formados adecuadamente, para no esperar no solamente la payasada, el chiste, quién está mejor peinadito, quién está vestido de cierta forma, todos salen con su casaquita, con su nombre, con sus colores. Hace un momento veía salir de aquí, justamente de su estudio, creo que era un candidato de claro. Pedro Palacios, y más parecía un letrero andante, ¿no? Lleno de signos, de nombres, de números, una casaca de fondo blanco. Entonces, esos son los candidatos. Y creo que ellos eran candidatos, los que estaban aquí para la concejalía de Cuenca. Estamos mal. Oye, ¿qué tan responsables son los partidos políticos de todo esto? Totalmente. Es que, ¿de dónde provienen los candidatos? ¿Quiénes son necesariamente usted para ser candidato? Tiene que estar o ser un militante de ese partido o movimiento político, o ser un adherente, o por último le han invitado para que sea su candidato. Pero ese partido político tiene una cabeza, a nivel provincial, a nivel nacional, o ese movimiento político local también tiene una cabeza, tiene un directorio. Pero ¿qué buscan en el candidato? Y no hace falta que yo responda, todos sabemos. ¿Quién atrae más desde el punto de vista de su popularidad? No importa que la popularidad venga de donde venga, puede ser por narcotraficante. Y si es popular porque hizo maravillas desde dentro de su campo, robó bonito, no se dejó coger por la policía, en fin. Y está de candidato, y como es conocido y porque puede ofrecer cualquier tontera o hacer cualquier payasada frente a las cámaras o a los micrófonos, ya tiene votos. Y posiblemente puede ganar. Claro. Oiga, Eduardo, ¿cómo le ve a Cuenca usted a la ciudad, a la provincia? Un comentario suyo quisiera escuchar, porque es de lo que menos se habla, ¿no? Igual que van a hacer un puente, que van a hacer un mercado, que van a hacer esto y el otro. Cuando yo creo que Cuenca, en el proceso de crecimiento que tiene, debemos estar cerca de los 700.000 habitantes en Cuenca fácilmente en este momento, con el proceso migratorio de gente de Venezuela. Hay una cantidad impresionante de gente de Esmeraldas, de Manabí, de la costa. Y yo no he escuchado a un solo candidato hablar de una proyección, de una planificación a mediano y largo plazo para la ciudad de Cuenca. Porque el otro, sí, pues voy a hacer un parque, voy a hacer por acá un puente, se ofrece lo mismo, terminales terrestres, etcétera, etcétera. Pero yo no veo que hayan propuestas que nos convenzan de que se está pensando en serio en función a ese crecimiento de la población, en función a la expansión de la ciudad de Cuenca. Yo no veo que se esté hablando de eso. Es que se habla de generalidades, ¿no es cierto? Se habla de ideas que pueden parecer que están bien inclusive, pero en el fondo, y la pregunta que hay que hacerles, ¿cómo
van a ejecutar esa propuesta, cómo la van a desarrollar. Y ahí se le podría ver al candidato que es serio, que es formal, que tiene la preparación, que está además diciendo, esto voy a hacerlo con estos recursos, voy a disponer de este equipo de colaboradores para hacer las obras que estoy proponiendo, tengo estos estudios preliminares allí sí, menos que prefactibilidad, porque tampoco vamos a exigir que un candidato tenga toda esa documentación, claro, pero sí con la capacidad que tenga esa persona. Yo tengo estas ideas, de presupuesto, tengo estas, exacto, disponibles. Eso, ¿no? Sí es factible, es decir, aproximadamente esto va a costar tanto y estos recursos podemos obtener de esta manera. Pero precisamente en ese programa que no sé ni cómo calificarlo, el supuesto debate de los candidatos, había eso. Los candidatos se limitaron a decir generalidades y más bien un poco cada uno mientras más gestos hacía, mientras más señales hacía que ya se habían ido estudiando. Yo voy a sacar unos gráficos pues, seguramente en mi página, porque eso es lo que llama la atención. Usted véales, fueron buscando la manera de que les vean de cierta forma, mostrando los dedos, mostrando un gesto determinado, haciendo payasadas como también están seguramente haciéndolos para que llegara a sus electores, y posiblemente con eso mantener su imagen por lo menos, ¿no? Y decir, a este le identifico por este motivo. Pero llega el fondo y en la preparación que cada uno de ellos debió demostrar para que la gente pueda confiar para dar su voto, yo no encontré. No encontré y no puedo puntualizar. Yo creo que si uno fue con la idea, y escuchaba por ejemplo a personas que dicen, bueno, yo fui con la idea de apoyarla a este candidato y quería ver cómo se desempeña, pero después de este programa salí totalmente decepcionada y ahora ya no sé qué hacer, ya no tengo ni siquiera ese candidato que pensé que podría, reitero, creo que no es el momento de dar nombres porque si doy uno, pues tendría que empezar a analizar a cada uno de ellos. Y ustedes se dan cuenta, los ciudadanos que nos escuchan, que si observan a cualquiera de ellos, es muy poco lo que merecen de confianza de parte de nosotros. Bueno, y de hecho, Eduardo, ya la experiencia nos va dando de que la gente o los candidatos, yo generalizo, no quieren hablar de lo que ya estamos viviendo en Cuenca, una ciudad desordenada, con problemas de movilidad. Veo que hay una inmensa agresión en el tema de permisos de construcción. Cuenca está abarrotada de vendedores ambulantes, donde también se junta la delincuencia. Hay una cantidad de temas. Ayer o el día sábado, que a propósito hasta me robaron el teléfono, ¿no? En la 9 de octubre, porque me fui a hacer unas tomas para simplemente graficar con los candidatos temas de las ventas ambulantes, lo que en los sectores, ese proceso de expansión, caramba, me impresiona porque cada vez se va armando más la red de ventas ambulantes. Sí, tiene derecho el ser humano a trabajar, pero allí también está el municipio para poner orden y dar soluciones, porque para eso está el municipio. Me preocupa, el tema del tráfico es una barbaridad, Eduardo. La gente irrespeta absolutamente todo. La basura le sacan, miren, hoy es lunes, ya están sacando la basura en este momento, aquí en nuestras narices, ¿no? Cuando pasa mañana el carro recolector de basura. Eso no había antes en la ciudad de Cuenca. Y los basureritos sirven para poner la basura de la gente. Es decir, hay un desorden en la ciudad de Cuenca, el popó de los perros aparece por todo lado. Consecuentemente, ¿qué estamos esperando de la ciudad de Cuenca con ese escenario que a lo mejor para los candidatos no tiene importancia, pero es la ciudad en la que vivimos y en la que nosotros nos estamos desarrollando y nuestras generaciones también? El ordenamiento de la ciudad es básico y es fundamental. Sin embargo, en tiempo de elecciones, hablar de los vendedores ambulantes seguramente no va a querer quien está de negocios, menos votos. El alcalde candidato no va a querer hablar de eso ni les va a tocar. El asunto que por años venimos soportando y que es un fastidio en todos los barrios de la ciudad, esos altoparlantes que andan anunciando la venta del gas. No, y no solamente las tiendas, todo el mundo le saca un parlante gigante. Adicionalmente es eso, en el centro urbano de Cuenca, en cualquier barrio de la ciudad, un altavoz a todo volumen, los patios de venta de vehículos que se han convertido también en centros de
no sé, pues de actividades un poco hasta sospechosas en algunos casos. El asunto tan debatido en todos los años, yo creo que ya desde 30 años atrás vengo oyendo lo mismo, la reubicación del barrio de Tolerancia para la ciudad de Cuenca. Eso es imposible ya. Es que no, es que debe haber una autoridad que finalmente diga, bueno, esto ya está en el corazón de la urbe, desde hace mucho tiempo, ¿no? No es ahora. Pero alguien tiene que tener la fortaleza y la decisión de decir, esto tenemos, que es complejo, sí. Claro. Porque a nadie le va a gustar tener un vecindario de esa naturaleza. Pero, por ejemplo, son problemas básicos de la ciudad. Las ventas ambulantes, por supuesto que sí, no podemos a la ciudad convertirlo en un mercadillo. Son factores de una importancia muy grande para la ciudad de Cuenca que deben ser debidamente planteados y debería haber una planificación, no porque eso implique el riesgo de perder una candidatura. Los candidatos no están en la obligación de decir esto tenemos que hacer y lo vamos a hacer de esta manera. Yo creo que si hubiese un planteamiento serio, confiable, más bien va a recibir apoyo, va a recibir... Pero dando la respuesta, ¿no? Porque mucho de lo que pasa en Cuenca es el irrespeto a las ordenanzas que están escritas, no es así nomás. Ve usted la cantidad, hay una ordenanza, nomás veía, de que los productos de consumo masivo deben ser entregados desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y no se respeta. Y vaya a ver, usted, en cualquier hora del día, leches y todo eso, ¿no? En cualquier momento, en cualquier lugar de la ciudad. El desorden que tenemos. Exactamente, ese es otro problema. ¿Y quién le pone coto a eso? Les pregunto, los candidatos no quieren hablar de eso, más bien dicen, no, tengo la agenda ocupada, le dicen. Claro, entonces, esos son los problemas. Mire, que lo que hemos citado más bien son cosas pequeñitas, ¿no? Pero para mí si son vamos, más bien, si un candidato dice eso, yo le voto, yo voto por él. Exacto, pero son soluciones que tienen que plantearse, además de los proyectos de otra envergadura que necesita la urbe para su desarrollo. Claro. En el aspecto de vialidad. Ordenamiento territorial. De sanidades o aspectos sanitarios. En cuestiones también de cultura, que nos falta mucho también desarrollar acá en la ciudad de Cuenca, de espacios al aire libre, que tengamos la posibilidad de con confianza salir, de seguridad. Están tocando mucho lo de seguridad, pero no escuchan a nadie decir esto vamos a actuar de esta forma. Así es. Oiga, Eduardo, ¿qué le parece? Y evidentemente a mí me llama la atención dos candidaturas. La una de Paul Carrasco, que ha tenido una larga trayectoria. Creo que hemos juzgado mucho su papel y su actitud en la prefectura de la SUAY. Ya intentó la alcaldía de Cuenca, no le fue bien, se ha paseado casi por todos los partidos y movimientos políticos. Y la de Marcelo Cabrera, que en otras palabras ya a estas alturas no tiene rival, luego de que hemos visto un manejo desastroso, tanto de la prefectura como de la alcaldía de Cuenca. ¿Qué le hace pensar de que estos caballeros nos terminen gobernando tanto en Azuay y en la ciudad de Cuenca? La falta de memoria, por un lado, de los ciudadanos, de acordarnos qué cumplieron o qué no cumplieron durante la gestión cada uno de los dos personajes que usted acaba de mencionar, que hizo el uno en la prefectura, que hizo el otro en la alcaldía, cuánto de lo que ofreció cumplió Cabrera en el último periodo que estuvo frente a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, qué es lo que hizo Paul Carrasco también a nivel de la provincia de la SUAY, cuántos viajecitos se hizo y colores al dinero de la prefectura pues, en eventos. Exacto. Entonces, claro, Marcelo Cabrera, por ejemplo, recientemente estuvo también como ministro de Obras Públicas. Ofreció 6 soluciones viales de la SUAY naranjas. Y emprendió ese asunto de la variante de la cuenca Moyeturo-Naranjal, que es un gran adefesio, es un atentado, y muy peligroso. Y en Sayausí tampoco se soluciona. Exactamente, claro. Y todo eso quedó allí. Y sin embargo, la gente aparece, como es un nombre que suena, que tal ha estado ahí en el medio, y todavía tiene más que popularidad, yo diría, frente a otros que aparecen allí como candidatos, junto a Marcelo Cabrera y a Paul Carrasco, que los acaba de mencionar. Pues sí, por lo menos dentro de la opinión pública y del medio son nombres, no hablo de capacidad o de decir que tenemos un buen recuerdo, pero suena pues Cabrera, suena Carrasco, podrán sonar otros más que han estado como concejales, pero ¿qué rol cumplieron todos ellos? ¿Qué papel hicieron? ¿Qué grado de efectividad?
qué grado de honestidad tuvieron en sus ofertas y en el cumplimiento de las mismas. Allí es donde deberíamos analizar. A mí me preocupa mucho porque en el caso de Cabrera viene de un fracaso inminente en el Ministerio de Obras Públicas y ahora va a tomarse una tienda que es chiquita y la verdad, si es que no pudo, ¿qué nos viene pues a nivel de la provincia de la Azuay cuando la situación es crítica, Eduardo? Usted sabe de Marcelo Cabrera cómo ha gestionado su labor pública. Tiene su grupo de amigos, tiene... ¿De medios de comunicación? De los medios de comunicación también, sí, que están allí. Le dan torta. le celebran los cumpleaños, ¿no? Sí, pero es que, ya yendo a lo de fondo, en el caso de Marcelo Cabrera, muchas veces se habló, y yo conocí nombres, de que tenía su grupo exclusivamente con los que negociaba asuntos de contratos, y vaya usted a saber. ¿Y sabe quién está haciendo la variante? ¿Qué tipo de negocio habrá de por medio? ¿Sí sabe quién está haciendo la variante esa? Del Ministerio de las Públicas. Ya le de contar. Seguramente alguno de la Gallada. Los panas. Porque sí, yo los conozco bastante de cerca, inclusive sabía nombres. Reiteres, creo que por respeto a las personas y porque quisiera estar con los papeles de este momento para poder decirlo, lo haría. Pero se conoce, se sabe. Y en el caso del ex prefecto de Paul Carrasco, cosas muy parecidas, muy similares, y asimismo con nombres y con datos con la misma gente uno puede citar. Entonces, esas cosas, esas situaciones, a eso que ellos estuvieron acostumbrados, van a volver, porque será ese mismo sector de amiguitos, de gallada, de conocidos, de amigos de los medios de comunicación, tienen ya su estructura, de colegas, claro. Y que hacen prácticamente una especie de consorcio de empresa, ¿no? para rotar en los contratos, en las gestiones de la actividad institucional, pero obviamente bien remunerados. Entonces, no me da mucha expectativa. A ver, ¿cuál es el panorama que ve con todo lo que está pasando en Cuenca y el Azuay a futuro? Cuando no se plantean las soluciones, pero así con sinceridad de lo que está pasando en nuestra ciudad. La provincia con las vías en un 76-77% despedazadas, ¿no? Claro. Sin un acercamiento ni un liderazgo hacia el gobierno del señor Lasso ni los gobiernos de turno. Carambas, se nos avisora, carambas, un panorama negro. Pero es que, Clever, los actuales candidatos que están aspirando a funciones locales son de la misma escuela. Son herencias del correísmo, son herencia de Marcelo Cabrera. Claro, varios alumnos tienen. Son, ¿no?, herencia de Paul Carrasco. ¿No? Es bueno. Carrasco tiene también su acercamiento y fue de la misma aula de Marcelo Cabrera. Jaime Moreno, de la misma, ¿no? Diego Monsalve también es parte de ese grupo, ¿no? Claro. Es decir, sin mencionar varios concejales, porque... Castro, que también está para candidato, el que mismo, fue de Lemón. Zamora, ¿no? También Zamora. Parte, ¿no? Sí. Doro Ordóñez. Mire usted. Entonces... se va configurando casi un mismo modelo de intento de manejo de la sí. ciudad. Me preocupa a mí eso, ¿eh? Son ya aquellas, ¿cómo se escuelas. Suele decir? Escuelas, sí. Son herencias políticas, son formaciones, pero bueno fuera que sea una escuela. Castro, me está olvidando, ¿eh? Exacto. También. Bueno fuese que esto venga o derive de una escuela de capacidad, de honestidad, de preparación, de planificación, de altura, de desarrollo, de tener un objetivo que sea confiable, que sea válido, que veamos que hacia futuro se proyecta bien la ciudad de Cuenca. No encontramos eso, y tampoco la provincia de la Azuay. No encontramos eso. En vialidad nos mantenemos siempre en una tercera o cuarta posición de preocupación por parte hasta del gobierno nacional. Veía al ministro de Obras Públicas en este fin de semana, cuando le preguntan qué presupuesto tiene para la provincia de la Azuay. Primero no supo responder, no sabía ni cuánto. Y después de una consulta que hice, que creo que le pasaron a su celular, porque ahí estaba leyendo. Creo que 8 millones. Tengo 8.500.000 dólares. No hacemos nada, ¿no? Pero oiga, solamente para mantenimiento vial. Hay que tener presente también para qué era ese presupuesto. No estamos hablando de nuevos proyectos ni de nuevas obras,
ni de ejecutar, por ejemplo, una solución al aislamiento vial que tiene la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca. Entonces, y además están esos mismos personajes. Vaya usted, vea quiénes están en el Ministerio de las Públicas actualmente. Aquí en Cuenca sigue el señor y muy relacionados con Marcelo Cabrera. Claro, claro. ¿No? A mí lo que me duele es la cantidad de ofrecimientos. Yo tengo hasta el video, ¿no? Y voy a pasarlo en estos días porque algo hemos de hacer los medios de comunicación para no permitir de que se siga mencionando y mintiendo en la ciudad de Cuenca. Habló en una rueda de prensa de 6 frentes, ¿no? Hablaba de la solución vial de la autopista Guayaquil, se hablaba, ¿no? Se hablaba de la solución a la cuenca Girón-Pasaje, se hablaba de, por ahí tengo anotado y le voy a dar a conocer, pero son 6 puntos que él manifestó, incluso los distribuidores de tráfico, toda la solución se dio, y todo ya se daba como un hecho de que ya las fechas estaban dadas, acá en el sector de Sayausí. Igualmente habló de 3 meses para la solución y vaya a ver cómo está eso, ¿no? Vaya a ver cómo está eso. Entonces, nos están engañando demasiado, y eso es lo que me preocupa, Eduardo, de que se nos viene una elección y carambas, creo que vamos a terminar viendo lo mismo. Le escuchaba al actual alcalde Pedro Palacios en una entrevista en Teleamazonas, creo que sí, y hablaba sobre el tranvía. Y es cierto, el tranvía, ve, eso cometemos, ¿no? Usted que siguió tanto, ¿no? Pero me quiero referir a esto, ¿no? Él decía que uno de sus logros es haber puesto en funcionamiento el tranvía y haber puesto al servicio de los ciudadanos. La gente ha reflexionado la oferta que hizo Pedro Palacios de hacer todo el sistema de conectividad que necesita el tranvía, la intermodalidad del sistema de transporte para la ciudad de Cuenca. Todo el tiempo que ha pasado, ha dado un solo paso para hacer que ese proyecto sea más eficiente. ¿Por qué cree que no pasa eso? Porque simplemente tiene compromiso con los señores choferes, con los señores buceros. Ellos son los que manejan el transporte en la ciudad de Cuenca. Pero eso, ¿cómo pensar que hay una autoridad que se somete, que se deja llevar por esto y no resuelve un problema que tiene la ciudad? ¿Qué dijo Pedro Palacios adicionalmente? Que el tranvía ya estaba siendo un proyecto rentable. Y cuando le preguntaron cómo así, dice, antes estábamos subvencionando con $5 millones, y le pregunta el entrevistador, ahora el tranvía ya está produciendo, ya es autosostenible. No, todavía estamos con $1,5 millones anuales. Y yo creo que eso es además una gran mentira. Esos 7, 8 millones. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Vea usted primeramente los vehículos del tranvía, con qué cantidad de pasajeros pasan. Solamente ciertas horas tiene. En ciertas horas que tampoco son a full, pero no es que va absolutamente, como dijeron, con 300 pasajeros, dijeron cada unidad. En una época de Paul Granda dijo 300. 120.000 pasajeros, dijo, ¿no? 120.000 pasajes diarios. Al día. ¿Qué dice Palacios? Que están por el orden de los 20.000 pasajes diarios. Promedio. Debe ser es decir, de los 120.000, 20.000 es la sexta parte. Marcelo Cabrera dijo 35.000, creo que dijo, ¿sí, no? Y supongamos, digo yo, que llegue a un promedio de unos 20.000 pasajes diarios. Siendo optimista, tal vez llegue a eso. ¿Cree usted que da una ocupación del tranvía con un número de pasajeros diarios en promedio de 20.000 durante todo el año para cubrir todos los costos que implica solo la operación y mantenimiento del tranvía? Y a propósito, algo me comentaba usted, de que ya parece que los tranvías no están siendo debidamente cuidados y mantenidos. Y entonces, este es un proyecto que le sigue haciendo daño a la ciudad, porque no se trata de un eje nada más que debería servir, que va desde la zona de la Feria Libre hacia el Parque Industrial, y que eso ya es suficiente para justificar una inversión que ha superado los $300 millones. Imposible, ¿no? ¿Cómo es posible que eso pretenda además sacarse como un logro de la administración de Pedro Palacios, cuando para mí es todo un fracaso, que es todo lo contrario? Qué complicado que es el tema del tranvía. Y a propósito, ya cuando ha pasado un tiempo, ¿qué evaluación hace de la parte operativa del tranvía? ¿Ha sido beneficiosa, ¿no? Aparte lo económico, respecto a una ruta
que a ratos más bien daría la impresión que ha colapsado más el tráfico en la ciudad. Absolutamente. El tráfico vehicular de la ciudad de Cuenca es algo que cada vez se complica mucho más y que no es solución el tranvía, por supuesto. Además que, seamos honestos también, al responder esto, el tranvía no es la solución que requiere Cuenca desde ningún punto de vista, fue la solución planteada como debía aplicarse para la ciudad, mientras no haya una estructura adecuada de intermodalidad del sistema de transporte público para la ciudad de Cuenca. ¿Qué hace el tranvía? Conectarnos de dos extremos, aproximadamente norte-sur, que tiene su partida y su llegada, o viceversa, pero ¿y los demás ciudadanos? ¿Y los demás sectores de la ciudad? ¿Los demás sectores de la urbe? ¿Se benefician realmente del tranvía? Yo me he encontrado con personas que me dicen, no, el tranvía es una maravilla, pues pasa frente a mi casa, claro, yo cojo allí, me cuesta 30 centavos menos también, dice, porque yo como estoy de la tercera edad, entonces me cuesta como 17 centavos. Claro, sí, algunos están felices, pero está cumpliendo el rol, o está cubriendo más bien que cumpliendo el rol, está cubriendo las necesidades de movilidad de la ciudad de Cuenca y justifica una inversión de esa naturaleza, mientras el alcalde se cruza de brazos y no resuelve la posibilidad de que efectivamente tenga un servicio adecuado para toda la ciudadanía. Lamentablemente le tengo que decir, Eduardo, que todo el sistema de transporte público no está en manos del municipio, está en manos, no de ahora, desde hace varios años atrás, está en manos de los señores de los transportistas que imponen lo que les da la gana. Pero hacen porque no hay autoridad al frente. Porque dejaron pasar, las autoridades ahí no... vienen los negocios de las campañas electorales, te doy dinero, te apoyo en la campaña y me dejas manejar a mi criterio. ¿Cuál es la gran oferta que están haciendo ahora algunos candidatos? Y no sé si el propio actual alcalde. El hacer, dicen, una extensión, si cabe el término del tranvía, por ejemplo, hacia Baños, con buses eléctricos. Cada vez hablan de buses eléctricos y lo mismo hablan para la zona de Ricaurte. ¿Eso es solución para justificar el tranvía? No. No es solución. No. El tranvía fue ideado, por lo menos la idea sí es o podría haber sido interesante, siempre y cuando existan estaciones de transferencia. La otra situación que ofrece uno de los candidatos, me parece que es Castro, hablan de los parqueaderos de borde. Pero un parqueadero de borde para 200 vehículos, ¿cree que eso resuelve las... Además tendría que que justificaría la existencia del tranvía? Además, Eduardo, yo creo que hay que comenzar a generar alguna propuesta, no sé cuál, yo no conozco de movilidad, pero por sentido común, algo que limite un poco el ingreso al centro histórico, ¿no? Tiene que haber algo. Y ese es tal vez el sistema de transporte público. Pero por eso entonces ahí funcionaría, en esos parqueaderos de borde. Pero con una capacidad de, qué sé yo, de 2.000, de 3.000, de 4.000 vehículos. Y hay dos lugares que no les paran bola. Es debajo de la cancha de la Universidad de Cuenca para este sector y en el estadio. Ya, pues, pero que ya hubo una propuesta de hacer un parqueadero de 2.000, de 1.500 parqueaderos debajo del estadio, pero con un proyecto integral. Exacto, ya, pero entonces son grandes áreas, son proyectos importantes que sí darían soluciones para que la gente llegue en la mañana para ir a su trabajo, dejar a cierta distancia adecuada dejen el parqueadero y camine, o coja el vehículo, toman un bus y se movilizan hacia su punto de destino final. Pero es que eso no hay. No, y se seguirá hablando de que van a hacer un nuevo estadio de Cuenca también. No, eso ya propusieron, como dicen, no le tomaron en cuenta los dos últimos exalcaldes, ¿no? Hubo una propuesta a través de lo que se llama concesión. Hacen la obra, trabajan y todo queda para el municipio. ¿Pero qué ha pasado con Pedro Palacios? No sé. Cuando ofreció eso, ¿dónde está? ¿En qué? Él dice que ya están con el proyecto definitivo, creo que le oí, es decir... Sí, hay unos estudios que habían hecho. Pero ¿será ya el definitivo, será el estudio ya debidamente desarrollado Lo que pasa es que es para un decir que más. ya o está en ese nivel que él dijo de prefactibilidad? Claro. Porque eso habría que el saber. tema es otro. Yo creo que ahora, como dicen los ingenieros, los que saben del tema, hay que aprovechar los espacios, ¿no? Y, por ejemplo, el espacio del estadio es para hacer un gran parqueadero subterráneo. Pero esa es la propuesta. Pero hay que decir, vengan, negociemos, hagamos una alianza público-privada. Es decir, ya tiene que cambiar un poco la mentalidad también del manejo de la ciudad, ¿no? Con la inversión pública, no solamente con lo que aporta el ciudadano, que es un montón de dinero, que no se revierte de la mejor manera, Eduardo. Hay tantas obras y tantos proyectos que deberían realmente
demandar la ciudadanía, que deberíamos esperar por parte de los políticos que nos planteen ideas que sean válidas, que regeneren a la ciudad de Cuenca desde el punto de vista de la movilidad, que le den otra imagen a la ciudad, que resuelvan esos congestionamientos tan incómodos que hay del tráfico vehicular. Y la otra, la obsesión de la gente de comprar coche, también es una barbaridad, Eduardo. Aquí hay cerca de 170.000 coches ya en el Cantón Cuenca. Eso va a seguir dándose, es un derecho, y además hay que saber utilizar. Mientras no hay un sistema de transporte público de primera. Yo también prefiero pues tener mi vehículo. Bueno, yo camino. Usted sabe muy bien. Caminante. Yo estoy a una buena distancia de su radio, pero prefiero caminar, por cómo meterme a un tráfico. O sea, yo Eduardo, creo que los candidatos o el próximo alcalde debe ya tomar el tema del transporte público como una alternativa importantísima, de tal manera que con un buen sistema de transporte público limitemos el carro particular. Esa es la única manera, Eduardo, pero un transporte público de calidad, ¿no? Para que la gente, mire, y de seguridad. Es que esto va conectado a lo que voy a anotar enseguida. Las famosas ciclovías son parqueaderos ahora. Ni siquiera eso, son un estorbo. Es un error. Es que no están bien planteadas. ¿Usted qué hace si es que una vía, por ejemplo, tomemos una que en el centro de la ciudad de Cuenca, la calle, ¿es la Benigno Malo? Sí. Y después de la Benigno Malo, dice. No, la calle Benigno Malo. La que ahí han hecho una... Sí, ahí tiene un espacio, dice, para las bicicletas. Que es absurdo. Supuestamente ciclovía. En una calle tan angosta, que antes por lo menos tenía una circulación más fluida, porque tenía 2 carriles, llamemos, de esa calle. Si usted le mete un espacio como ese, ¿qué le hace? Constreñir más a la ciudad, impedir que haya un mejor flujo vehicular, porque estaría yo feliz de la vida si veo que hay una utilización de bastantes personas que están en su bicicleta y que se ha aliviado el tráfico vehicular. Diría que bueno, pero no está pasando eso. Vaya por otros sectores de la ciudad y va a encontrar exactamente lo mismo. Eduardo, que lo que han hecho es meterle un espacio pintado línea y ya eso es ciclovía. Los que saben del tema dicen que en Cuenca el uso de la bicicleta es más recreativo que de uso ya para movilizarse, para ir a su trabajo. Recuerda que alguna vez comentábamos al respecto de esto, las características topográficas que tiene la ciudad de Cuenca. Y lo que eso implica es que no es tan cómodo desplazarse del área que estamos aquí, cerca del río Tomebamba, hacia el sector de Turi por un lado, o hacia el sector de Culta por el otro. ¿El trabajo de aquí en el parque industrial? No es, la bicicleta, si bien la distancia no es tan larga, pero en cambio se va el esfuerzo que le implica pedalear en la bicicleta, no le va a permitir pues estar cómodo en su trabajo. Aparte que llega sudando y aparte con terror de que le pisen por allí, porque aquí se maneja pésimamente mal. Entonces, que es una buena solución en ciudades con determinadas características, son ciudades planas, como es en el caso de... Exactamente. Eso es una excelente forma de resolver esos problemas. Pero también implica una proyección adecuada hacia el futuro, una programación y una estructuración de la ciudad, como lo ha hecho en Barcelona, en España, por ejemplo. Ahí se ha eliminado mucho ya el uso del vehículo. Hay lo que pretendió hacer Pedro Palacios, estas áreas sectorizadas, estas áreas delimitadas de la ciudad, para que sea prioritario el uso de bicicleta del peatón. Pero aquí no pasó más que de una novelería y no se hizo absolutamente nada después. También toda la gente se opone aquí a todo, también es, Eduardo, de tomar decisiones. Pero si es que él, en este caso el alcalde Palacios, lo hacía teniendo un proyecto, un programa y un buen técnico al frente a la ejecución del mismo, las cosas tal vez ya iban a empezar a darse una solución. Pero no se hizo eso. Simplemente se planteó como una idea, se trajo una percepción de lo que estaba haciéndose o se hace en Europa, en Holanda, en Barcelona de España, por ejemplo, y en otras ciudades como en Alemania, alemanas quiero decir. Entonces, la diferencia está ahí. Es decir, un proyecto de esos que son buenas ideas, pero también implican y demandan una buena capacidad de estudios, de análisis y de solución del problema. Yo le veo difícil. Solamente vaya a su casa en bicicleta nomás, póngase a pensar en el martirio. Es lo que le digo. ¿Ah? No, además que ya estamos irse a Héroes de Verdeloma. La ciudad de Cuenca tiene
diferentes niveles. Claro, tiene 4, creo que son 4 niveles, ¿no? Lo cual le hace complicada desde ese punto O sea, de ya vista. llega la Pío Bravo y tiene que pagarse la bicicleta y, ¿No? lleva. Sí, Y muy difíciles. y también lo que decía usted del asunto del tráfico vehicular, ¿no? Tráfico, ¿no? Que es un riesgo bastante Digamos que serio. aquí hay ciclovías donde no hay gente, no hay ciclistas y no hay ciclovías por donde la gente, sobre todo en el centro histórico, se está movilizando, ¿no? Ahora, adicionalmente de esto, yo creo que también demanda un control, ya que se pretende promocionar a la bicicleta, demanda de una manera adecuada informar a la ciudadanía, educarles, si cabe el término, porque tampoco es dable que usted está circulando por las aceras. cualquier área de la ciudad Las aceras es el y peatón, las pues. bicicletas están allí sobre Esa las es aceras infracción de tránsito, una y bicicleta. están yéndose encima de los peatones que tienen prioridad. Allí sí, los peatones frente a las bicicletas. Y vemos inclusive en esos sectores que hay esas líneas que supuestamente son las ciclovías, sin embargo están sobre las aceras las bicicletas circulando. Y nadie les dice nada, nadie sanciona eso, nadie previene esos problemas y no les da solución tampoco. Qué bueno sería, por ejemplo, entonces un candidato que entre con un proyecto serio. A ver, vamos a impulsar esto, pero las cosas se dan de esta manera, ¿no? Hay que ordenar, hay que retirar incluso, Eduardo, el exceso de parqueaderos que hay en el centro histórico. Tendrían que hacerse varios cambios allí. Se necesita peatonalizar ciertas zonas también por el tema de que ya hay mucha gente que viene a hacer turismo. Ahora es impresionante la gente. La Tiene peatonalización, Clever, me parece que es una idea muy buena, pero también sabiendo qué características son, hay que saber dónde cuáles se hace. son las características urbanísticas que tiene el lugar del que estemos hablando. Porque si es que hablamos de la ciudad de Cuenca y peatonalizamos áreas que ya están conflictivas, que son muy difíciles para el tráfico vehicular, caramba, ¿no será que nos complicamos más en la parte de la movilidad urbana? Tiene que ir ¿No con un será plan que de nos movilidad diferente. para con que soluciones, eso- pero con soluciones adecuadas? No sé, el problema, por ejemplo, de la conectividad que existe entre la parte alta y la parte baja de la ciudad, el número de puentes existentes, las vías, cómo están habilitadas. Hay que dar soluciones mucho más ya con miras hacia el futuro también, Claro. para no quedarnos en lo que estamos actualmente. El centro histórico debe ser protegido. Bueno, Eduardo, hemos hablado, ha sido agradable tener ya los tiempos, seguirá viniendo, ¿no? Seguir invitando para tocar varios temas. Viene el tema de ya el cierre de la campaña electoral, estamos a 13 días de las elecciones y veamos qué es lo que pasa, donde se juega mucho el futuro de Cuenca y el Azuay. Gracias por la invitación, Claire, y buenos días a los televidentes y a los oyentes de este medio. Gracias a Radio Tropicana, en 1390 kilociclos, también gracias a Radio y Televisión Espectáculo, Lucho Mitimilla, saludos cordiales, y a los amigos que nos han acompañado a través de esta señal, tanto en radio, en internet, como esta señal en Facebook. El programa queda grabado, pueden verlo tanto en YouTube como en Facebook. Que tengan una muy buena semana, gracias.